Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim, benatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten a Torah, beshen Yeshua a Mashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah, tu instrucción. Bendito seas, Yahweh, dador de la instrucción, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Vamos a compartir hoy acerca de uno de los temas polémicos en cuanto a doctrina, y me refiero al dispensacionalismo, una de las doctrinas creadas y formadas con una ideología en particular. Para hablar de esta doctrina tenemos que partir desde un origen, y me refiero al trasfondo. Toda doctrina, toda ideología tiene un inicio, es decir, que tiene un origen. Tenemos que entender que esta es una doctrina antisemita. Cuando decimos la palabra antisemita, mucha gente escucha esta palabra y no sabe realmente qué significa el antisemitismo. El antisemitismo en realidad ha venido a través de la historia formándose, ¿sí? Es decir, fortaleciéndose, partiendo desde situaciones muy en particular. Si miramos en la Biblia, en la antigüedad, es decir, antes del Mesías, ya en la época cuando el pueblo judío, y me refiero a la región de Judea, se estaba fortaleciendo, nacían pensamientos antijudíos o antisemitas. ¿Sí? La misma palabra viene de sem, antisem. Claro, el punto que tenemos que tomar desde el odio más prolongado, ese antisemitismo, tenemos que partir desde la crucifixión del Mesías prácticamente hasta la Edad Media, que es el primer período. El antisemitismo ha persistido en muchas formas durante, podríamos decir, más de 2000 años. El antisemitismo racial de los nacionalsocialistas o nazis, como se le llama, llevó el odio a los judíos, podremos decir, a un extremo genocida. Si bien la Shoah, que se conoce como el Holocausto, comenzó con palabras, con ideas, con estereotipos, incluso con dibujos animados siniestros, y la propagación gradual de este odio, en el primer milenio de lo que se conoce en la historia como la era cristiana, los líderes de la jerarquía cristiana europea, sobre todo tenemos que partir desde ese catolicismo, desarrollaron o más bien solidificaron como doctrina ideas que todos los judíos eran responsables, según ellos, de la crucifixión del Mesías. La destrucción del templo por parte de los romanos y la dispersión del pueblo judío era un castigo tanto por transgresiones pasadas como por un permanente rechazo a abandonar su fe y aceptar la cristiandad, según ellos. Claro, en los siglos X y XI, me refiero a la Edad Media, estas doctrinas, o mejor dicho, estas ideologías acerca de los judíos se endurecieron y unificaron en parte debido a lo siguiente. La amenaza a la jerarquía de la Iglesia por la inminente separación entre el catolicismo romano y lo que se conoce como la ortodoxia griega, las sucesivas oleadas, ¿no?, de conquista musulmana que vemos a través de la historia, el fervor del fin del milenio, los triunfos en la conversión de grupos étnicos paganos del norte de Europa sobre todo, y el afán militar y espiritual de las cruzadas en ese entonces. Claro, en busca de conservar sus creencias, su cultura, los judíos se convirtieron en los defensores de la única, podríamos decir, la única religión minoritaria en el entonces cristiano continente europeo. En algunos países los judíos eran bienvenidos de vez en cuando, pero en un momento en el cual la fe se consideraba la principal forma de identidad propia
e influenciaba intensamente tanto la vida pública como la privada, los judíos se vieron cada vez más aislados como forasteros. Los judíos no comparten la creencia, y esto me imagino que usted lo sabe, la creencia cristiana de que Jesús, como se conoce en el mundo occidental, es el Mesías o es el Hijo de Dios. Claro, muchos cristianos consideraban esta negación aceptar la divinidad del Mesías como algo arrogante. Durante siglos la Iglesia enseñó que los judíos eran los responsables de la muerte del Mesías, sin reconocer, como lo hace la mayoría de los historiadores en la actualidad, que el Mesías fue ejecutado por el gobierno romano, porque los funcionarios lo consideraban una amenaza política a su gobierno. Claro, como forasteros, los judíos fueron objetos de una violenta estereotipia y sujetos a la violencia contra sus personas y propiedad. Muchas cosas sucedieron horribles. Entre los mitos sobre los judíos que se arraigaron a este periodo estaba la calumnia del crimen ritual. Un mito de que los judíos usaban la sangre de niños cristianos con fines rituales. ¿Sí? Toda una tontería y muchas cosas. Usted sabe que en la Edad Media se tenía un pensamiento muy cerrado. Otros mitos incluían la idea de que el rechazo a los judíos a convertirse al cristianismo era no solo una señal de servicio al anticristo, sino también de una deslealtad innata a la civilización europea, obviamente totalmente cristiana. Por el contrario, la conversión de judíos individuales se consideraba algo poco sincero y con motivos más bien materialistas. Esta doctrina preparó el terreno sobre el cual se pudo construir una superestructura de odio, ¿sí? El antisemitismo teológico alcanzó, podríamos decir, su auge en la Edad Media. Entre las manifestaciones de antisemitismo más comunes en todas las edades se encuentran lo que ahora llamamos los pogroms, es decir, ataques contra los judíos por parte de residentes locales y frecuentemente alentados por las autoridades. Estos pogroms a menudo eran incitados por rumores de crímenes rituales. En momentos de desesperación, los judíos a menudo se convertían, podríamos decir, en el chivo expiatorio de muchas catástrofes naturales. Por ejemplo, algunos clérigos predicaban y algunos feligreses creían que los judíos trajeron la peste negra. ¿Se acuerda allí por Europa? El siglo XIV. Claro, la plaga que mató a millones de personas en Europa en el siglo XIV, como retribución a sus supuestas prácticas blasfemas y satánicas. Fíjese usted el pensamiento y cómo se va formando toda esta ideología y finalmente una doctrina. En los albores de la era moderna, especialmente después de la Ilustración del siglo XIX, el antisemitismo cambió en formas que reflejaban las nuevas realidades culturales, las nuevas realidades intelectuales y políticas. Durante los primeros siglos de la era moderna en Europa, se invitó a los judíos a establecerse en Europa Central y Oriental y a volver a Europa Oriental después de la expulsión de vez en cuando, con ciertos permisos y, claro, protecciones, así como restricciones sobre la residencia y la ocupación. Bajo la protección, entre comillas, de los gobernantes y aristócratas terratenientes de la era moderna, se permitió y alentó a los judíos a realizar tareas administrativas, comerciales, para las cuales las clases gobernantes no tenían ni las habilidades ni tampoco el deseo de realizar, dado que la Iglesia Católica y la ortodoxa prohibían la usura, es decir, el préstamo de dinero en el que se cobra un interés, y generalmente menos preciaban las prácticas comerciales, considerándolas como inmorales. Los judíos vinieron a cumplir la función vital, pero mal vista, de prestamistas para la mayoría cristiana en ese entonces. Se permitió a los judíos participar en actividades de comercio, de abastecimiento, fabricación, finanzas, artesanías, las profesiones libres como el arte, la música, la literatura, el teatro, y a medida que se desarrollaba el periodismo también.
También se les permitió trabajar como administradores en bienes raíces y recaudadores de impuestos. Claro, a una pequeña minoría de personas y familias judías les fue muy bien y por lo tanto eran conspicuos. La mayoría de los judíos se ocupó en el comercio y la producción de artesanías para el mercado local y a menudo eran tan pobres como los campesinos entre los que vivían y compraban sus artículos. Por otra parte, los gobernantes de Europa Central y Oriental prohibían que los colonos judíos sean propietarios de tierra, se desempeñen como oficiales del ejército y ocuparan cargos en el servicio estatal, a menos que se convirtieran al cristianismo. Fíjese usted, al catolicismo, ¿sí?, o a la ortodoxia, o después de la reforma del siglo XVI, que nace la religión protestante. Claro, y los gobernantes absolutistas consolidaron los estados modernos entre el siglo XVI y el siglo XVIII. La lealtad a una nación competía cada vez más con el credo religioso, como un marcador de identificación humana central, digamos, en ese siglo XIX. Por lo tanto, los judíos, que aún soportaban las restricciones antes mencionadas, no se asociaron en la mente popular con las profesiones más nobles de Europa Central y Oriental de la era moderna, donde vivía la mayoría de los judíos: terratenientes, servicio militar y servicio estatal. A medida que los sindicatos de Europa Central y Oriental negaban cada vez más la afiliación a artesanos judíos, a menos que se convirtieran, ¿no?, estos se vieron obligados a dejar la manufactura a pequeña escala. Entre los estereotipos que se desarrollaron, o más bien reforzaron por estos permisos y restricciones especiales a los judíos, se incluyen los siguientes. Ahora fíjese usted el pensamiento, y claro, partimos también desde un pensador como Martín Lutero, donde escribe un libro en alemán llamado El judío y sus mentiras, uno de los libros de cabecera de Adolf Hitler. En esto sabemos que en estas restricciones y en estos permisos se plasmaban las ideologías y el pensamiento. Primero diciendo que los judíos no trabajaban arduamente o no producían artículos con las manos. Segundo, ellos decían que los judíos optaban por trabajar con dinero y comerciar mercancías que no producían debido a sus habilidades, debido a su codicia, como escribe también Martín Lutero, y su deseo de manipular y de engañar a los cristianos. Tercero, que los judíos eran cobardes en una lucha justa y que evitaban ellos el servicio militar. Cuarto, dicen ellos que los judíos preferían el entretenimiento frívolo y sin sentido al trabajo duro y creativo. Y quinto, que los judíos eran falsos y posiblemente desleales al convertirse al cristianismo para obtener beneficios materiales. Todo este pensamiento, esto lo comparto de manera de introducción, pero todo este pensamiento fue el que formó, ¿sí?, estas doctrinas, este pensamiento, más bien esta interpretación, como lo es la del dispensacionalismo. Tenemos que evaluar que el dispensacionalismo es, por su relación íntima con cualquier doctrina herética, herejía, según entendemos, que niega también la continuidad de dones del Ruach HaKodesh a lo largo de la historia del pueblo. Claro, esta teoría es del otro extremo de lo que hoy en día vemos en muchos lugares llamados iglesias, la irrupción del espiritualismo, filosofía también herética que se abre a toda manifestación sobrenatural, sin discernir si este tipo de espiritualidad viene del Creador o no. Desde mi punto de vista, tenemos que entender que son doctrinas negativas. Unas porque niegan a ver la realidad del Creador obrando a lo largo de la historia del pueblo y la evidencia de un Creador todopoderoso, soberano, omnipotente, que se reserva el derecho de actuar en cualquier etapa de la historia de la humanidad, de acuerdo a sus propios intereses escatológicos.
El pensamiento de las dispensaciones tiene que ver con etapas. Y claro, siempre decimos que las dispensaciones es como decir que el Creador, como un gran arquitecto, pensó, es decir, ideó y proyectó construir, ¿sí?, un edificio y se equivocó con las medidas, tuvo que destruir ese edificio y volver a construir otro. Y así esas etapas se plasman como una ideología en realidad de reemplazo. El Eterno no le tiene que pedir permiso a nadie para actuar en su pueblo como Él así lo entiende. Y esto no significa agregar nueva revelación ni negar la suficiencia de las Escrituras. Es simplemente negar que el Eterno esté confinado a cierta etapa de la historia y en este caso, según esta gente, la etapa de la historia de la llamada iglesia. Tampoco tiene que estar subordinado a nuestros prejuicios teológicos, ni mucho menos filosóficos. Louis Berkhoff, en su famoso tomo sobre teología sistemática, él dice que esta teoría es también de tendencia divisiva, desmembrando el organismo de la Escritura con resultados desastrosos. Además, tenemos que entender que para el dispensacionalismo, lo soteriológico o el programa salvador del Creador no es el único programa, sino uno de los medios que el Creador, el Todopoderoso, está usando en el programa total para glorificarse a sí mismo. El sistema de interpretación bíblica conocido como el dispensacionalismo ha sido materia de mucha controversia, pero también de mucha especulación por parte de los teólogos cristianos. Tal vez usted esté escuchando este audio y diga, en mi iglesia nunca han hablado de las dispensaciones o del sistema de las dispensaciones. Claro, pero esto es lo que se estudia y lo que se enseña en todos los institutos bíblicos. Y en el hablar está esta tendencia, esta doctrina y esta ideología. Cada vez hay más libros que acometen este sistema vigorosamente, que realmente es importante que nosotros nos interesemos por el tema para discernir. Me parece que cada creyente comprometido con la causa de Mashiach y su palabra tiene que entender de qué se trata y de qué adolece a la luz de la Biblia, de las Escrituras, esta enseñanza dispensacional. El origen de esta escatología dispensacionalista se remonta a una supuesta revelación, entre comillas, como muchos, allí por los 1800, muchos recibieron revelaciones, entre comillas, recibida por la joven escocesa Margaret MacDonald en abril de 1830 en Port Glasgow, claro, en Escocia. Según ella, se le reveló que la segunda venida del Mesías sería en dos fases, o dos etapas, ¿no? En la primera fase, el Mesías vendría secretamente o invisiblemente al mundo para llevarse a su iglesia al cielo, lo que llaman el rapto secreto o las desapariciones misteriosas, con el propósito de que ella no sufra la gran tribulación que provocará el anticristo final. Fíjese usted el pensamiento de este tipo de afirmación. En la segunda fase, según la revelación de esta señora, de su segunda venida, él supuestamente vendrá personalmente y visiblemente con su iglesia. Una organización, por decirlo así, que no existe en la Biblia, pero que aquí aparece a través de esta doctrina. Exactamente según esta revelación, 7 años después. El dispensacionalismo hace una distinción entre la iglesia y el pueblo de Israel. Hago la aclaración. Sostiene que hay dos esperanzas y dos tratos diferentes del Creador hacia ambas clases o hacia ambos grupos. Para la iglesia, la vocación es celestial, pero para Israel es terrenal, es más monárquica, centrada en Jerusalén como su ciudad capital. La Biblia de Scofield dirige a sus lectores hacia esa extraña y novedosa dirección precisamente, razón por la cual muchos
teólogos, también antidispensacionalistas, siguen protestando más y más en contra de esa Biblia comentada y plasmada con esta ideología. Philip Mauro, quien fuera en un tiempo defensor del dispensacionalismo y que más tarde lo rechazara, nos dice en un libro llamado El Evangelio del Reino, sobre todo en las páginas 8 y 9, lo siguiente: el sistema completo de la enseñanza dispensacional es modernista en el estricto sentido. Entonces, mucha gente que ha estudiado, sobre todo en la teología y demás, han reconocido que esto es una doctrina totalmente antibíblica, totalmente creada bajo un sistema. El dispensacionalismo es un método, podríamos decir, de interpretación de la Biblia muy popular dentro, sobre todo, de la iglesia evangélica moderna. Si usted es cristiano evangélico, es muy probable que haya oído hablar del dispensacionalismo, o tal vez no, tal vez sea la primera vez que escucha esto. Quizás le sorprenda saber que tal interpretación de la Biblia no es aceptada por muchos de los más grandes teólogos cristianos evangélicos, es decir, contradicción entre el mismo pueblo o entre la misma organización. Es más, para muchos este sistema de interpretación es considerado como una grave desviación, distorsión de la verdad, tal como ha sido revelada la palabra del Todopoderoso. Yo le invito a que escudriñe, que considere lo que estamos presentando y deje que el Ruach HaKodesh de Yahweh Sebaot sea quien le guíe a entender lo que la palabra claramente enseña. No queremos ser ostentosos, pero quizás llegue usted a conocer la verdad por medio de esto que le estoy comentando. Sea cual sea su antecedente doctrinal, aquí no vamos a hablar de una doctrina en particular, esperamos que este análisis simple, corto, del dispensacionalismo le ayude a abrir sus ojos espirituales para ver la verdad del Todopoderoso tal como nos ha sido dada en las Escrituras. Ahora, antes de continuar con nuestro estudio sobre el dispensacionalismo, sería bueno proveer alguna definición de lo que es y también algún fondo histórico, más allá del antisemitismo, como estuvimos comentando. Hablemos un poquito de los orígenes del dispensacionalismo. El dispensacionalismo es en realidad algo nuevo dentro del cristianismo. Aunque algunos autores han querido trazar una línea de pensamiento que va a través de toda la historia de la Iglesia, aún hasta San Agustín, como persona que tenía principios de interpretación dispensacionalistas, eso en sí no prueba nada. Los reformados también llevan una línea de pensamiento en la que incluye a San Agustín como partícipe de una idea de pensamiento pactal. En verdad, este método de interpretación tiene sus orígenes, de acuerdo con los historicistas, en los años 1827 al 1832. Fue formulado por un predicador irlandés llamado John Nelson Darby, ¿sí? Popularizado por la Biblia de referencia Scofield, en la Biblia del 1909, y por numerosas conferencias bíblicas, y es enseñado en la mayoría de colegios bíblicos. Bueno, la definición del dispensacionalismo, si usted me pregunta, justamente en la Biblia anotada de Scofield, se define una dispensación como un período de tiempo durante el cual el hombre es probado, escuche muy bien, con respecto a alguna revelación específica de la voluntad del Creador. En la nueva Biblia anotada de Scofield se precisa, es probado con respecto a su obediencia a alguna revelación. El dispensacionalismo es un sistema teológico que subraya que el Eterno ha empleado diferentes medios de administración de su voluntad, de su favor, en diferentes periodos. Sin embargo, lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que Israel, como nación, y la Iglesia, como el cuerpo de Cristo, así le llaman, no forman un único pueblo de Elohim.
sino dos pueblos con profecías, promesas y destinos totalmente diferentes. La Biblia dice que hay un solo pueblo, la Biblia no dice que hay iglesia. Sin embargo, aparece la iglesia a través de la historia y la meten en las traducciones como una organización totalmente independiente. Según Scofield, hay 7 dispensaciones: la inocencia, la conciencia, el gobierno civil, la promesa, la ley, la gracia y el reino. Los dispensacionalistas interpretan la Biblia sobre la base de estas u otras supuestas dispensaciones, pero debe notarse que en la Biblia la palabra dispensación, que proviene del latín dispensare, que significa distribuir, en realidad traduce 2 vocablos. Uno como servicio en 2 Corintios 3, versículos 7 al 9, y el otro es como administración, comisión o encargo en 1 Corintios 9, 17, Efesios 1, 10, Efesios 3, 9 y Colosenses 1, 25. Nunca jamás ha significado un periodo de tiempo como esta gente lo ha plasmado. Entonces, habiendo proveído algo sobre la historia y la definición del dispensacionalismo, vamos a proceder a evaluar a la luz de la Biblia algunas de las declaraciones y suposiciones, entre comillas, de este sistema de interpretación. El dispensacionalismo viene en distintos tonos y variedades. Existen aquellos que, siguiendo el sistema clásico, introducido por el irlandés John Darby y continuado por Scofield, mantienen que existen 7 dispensaciones. Exactamente son 7 según ellos. La primera, la inocencia, el periodo desde Adán hasta la caída. Luego nace la conciencia desde la caída de Adán hasta Noé. La tercera, el gobierno humano, que es desde el diluvio hasta Abraham. La cuarta, que es la promesa, desde Abraham hasta el Sinaí. La quinta, que es la ley, escuche muy bien, desde el Sinaí hasta el madero o hasta la cruz, ¿sí? En el Mesías. La sexta, que es la gracia, desde el sacrificio del Mesías hasta la segunda venida. Y el reino, 1000 años desde la segunda venida hasta el reino eterno. Algunos dispensacionalistas añaden una dispensación entre el rapto, es decir, 7 años antes de la segunda venida y el comienzo del milenio, según ellos, en la segunda venida. Aunque la vasta mayoría de los dispensacionalistas ven el comienzo de la iglesia en el libro de Hechos, capítulo 2, algo totalmente falso, con un maquillaje puramente católico, ya que dicen que fue el día de Pentecostés, obviamente ignorando completamente las fiestas del pueblo de Israel, conocida como la fiesta de las semanas, o en hebreo Shavuot. Otros no ven el comienzo de la iglesia allí, sino que lo ven a la mitad de Hechos, por ejemplo en el capítulo 9, ¿sí? Con la conversión de Pablo, un nombre totalmente ajeno a la identidad del enviado. O en Hechos 13, donde Pablo predica su primer mensaje. Claro, ellos enseñan que el primer miembro del cuerpo del Mesías, que dicen que es la iglesia, fue el apóstol Pablo. Otros dispensacionalistas enseñan que la iglesia no comenzó sino hasta Hechos 28, donde Pablo escribió su primera carta y por lo tanto ven otra dispensación, junto con los dispensacionalistas de mitad de Hechos. Algo así como el comienzo del reino. Es decir, desde la cruz o el madero hasta el ministerio de Pablo. Donde en verdad, según ellos interpretan, es que comienza la dispensación de la gracia. Este tipo de interpretación dispensacionalista de Hechos 28 ha sido promovido por hombres como Bullinger, famoso por su Companion Bible, y Charles Welch. Los dispensacionalistas de mitad de Hechos se identifican como dispensacionalistas bereanos,
¿sí? Y los de Hechos 28 se identifican como dispensacionalistas paulinos. Pero estos ambos son llamados hiperdispensacionalistas por los dispensacionalistas clásicos como Darby y Scofield. En adición a esto, muchos dispensacionalistas paulinos niegan la necesidad del bautismo en agua ni el partimiento de la Santa Cena o la comunión, prácticas que son totalmente maquilladas por el catolicismo y que se siguen practicando de una o de otra forma en el cristianismo protestante. Ellos no ven que estos sacramentos, como le llaman, u ordenanzas, sean para la iglesia la novia de Cristo, sino que pertenecen a los judíos como los partícipes del reino. Los dispensacionalistas paulinos tienden a descartar total o parcialmente aquellas cartas que no hayan sido escritas por el apóstol Pablo. Las cartas de Santiago, Pedro, Juan y Judas son descartadas. La carta a los hebreos, la cual es considerada como anónima por la mayor parte de los catedráticos bíblicos, se le atribuye al apóstol Pablo y es aceptada por ellos. El libro de Hechos y los evangelios son considerados solamente históricos, no doctrinales. Bueno, esto es solo la punta del témpano. Hay mucho más que dicen los dispensacionalistas, quienes no llegan a estar de acuerdo aún dentro de ellos mismos. Es decir, que ellos mismos son una confusión. Y no solamente ellos son confusión, sino que la gente se confunde por sus interpretaciones. Los intérpretes de este sistema basan sus conclusiones en, según ellos, una interpretación llana y literal de la Biblia y toman varias porciones del Nuevo Testamento, es decir, los Evangelios, Hechos y Apocalipsis, y lo aplican a Israel y no a la iglesia. Por ejemplo, el dispensacionalismo clásico sostiene que las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, allí de Mateo 5 hasta el capítulo 8, no tienen nada que ver con la iglesia, sino que tienen que ver con la conducta del futuro reino milenario. Se hace diferencia entre el Evangelio de la Gracia y el Evangelio del Reino. O sea, ellos sostienen que este último Evangelio del Reino no es para la era de la iglesia, sino que ese será predicado durante el tiempo venidero de 7 años de la tribulación, después que la iglesia haya sido arrebatada al cielo y antes del comienzo del reino milenario en la tierra, el fin del mundo actual, etc. También se hace una distinción entre el reino de Elohim y el reino del Mesías como dos cosas separadas. El primero perteneciendo a los judíos y el segundo a la iglesia. Otra diferencia que se hace es entre el día del Creador, supuestamente después de la tribulación, y el día del Mesías, como el rapto antes de la tribulación. Todo esto es falso. Todo esto es interpretación puramente antisemita, antibíblica. Pero aunque existen varias escuelas de interpretación dentro del mismo dispensacionalismo, como ya hemos visto, existe algo que sí mantienen y creen todos los dispensacionalistas y lo cual los une unos entre sí. Tenemos una lista resumida en 3 puntos de las principales creencias de todo sistema dispensacionalista. La primera, y esta es importante, es la separación, ¿sí? O le podríamos llamar la distinción entre Israel y la iglesia. O sea, estos son dos grupos, enseñan ellos, apartes, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Están totalmente separados. La iglesia fue un misterio escondido del cual no se habla nada en el antiguo pacto, ¿sí? No existe, y es más, en los escritos originales tampoco aparece en el nuevo. Y es un paréntesis en el trato de Elohim con su pueblo. Es decir, los Kedoshim, los santos del antiguo pacto, todas las dispensaciones pasadas y los que mueran en el tiempo de la gran tribulación, tienen un destino final distinto, terrenal, al de los del Nuevo Testamento, la iglesia,
que dicen que es celestial. Fíjense lo que son estas enseñanzas totalmente torcidas. Segundo, se habla de un rapto pretribulacional. La Biblia no habla de ningún rapto, ni tampoco pretribulacional. Es decir, que son dos mentiras. La venida del Mesías está dividida en dos partes, dicen ellos. Primero el rapto y 7 años después la segunda venida visible. Hago la aclaración que el Mesías, según esta interpretación, no tiene que esconderse de nadie, como ellos lo enseñan. La semana número 70 de Daniel, interpretan ellos otra herejía más, se refiere específicamente a una limpieza de la nación de Israel y no a la iglesia. Estas fueron las palabras claras habladas por Daniel. Israel es visto en Daniel como el jugador clave durante la tribulación. La iglesia no necesita ser limpiada de sus pecados, ya está limpia. Algunas de las advertencias en Mateo capítulo 24 son dirigidas a los judíos, no a la iglesia, porque la iglesia no necesita arrepentirse, ya que el Eterno estará terminando su plan con el Israel nacional. Elohim remueve los elegidos cuando trae juicio al mundo. Existe un nuevo desarrollo dentro del dispensacionalismo conocido como el dispensacionalismo progresivo, el cual no obliga a un rapto pretribulacional. Muchos en esta escuela de interpretación tienden a ser post-tribulacionistas. O sea, está el premilenarismo, es decir, antes del milenio, la nación de Israel debe de ser reunida a su tierra como está prometido en los pactos, si son interpretados literalmente. El Mesías ha de reinar por 1000 años desde la Jerusalén terrenal después de su segunda venida. Apocalipsis 20 no da razón alguna para interpretar los 1000 años como simbólicos. El Mesías no está reinando todavía en el trono de David. La promesa hecha a David no se ha cumplido y se cumplirá en el futuro reino milenario. En el milenio se cumplirán las promesas de recibir la tierra, las cuales el Eterno no ha cumplido a su pueblo todavía. El nuevo pacto prometido a Israel no se ha cumplido aún, se ha de cumplir en el futuro reino milenario con el pueblo de Israel. En el libro La Profecía y la Iglesia nos dice que el dispensacionalismo es un peligro y es totalmente anti-escritural. Más recientemente, en el libro La Hermenéutica del Dispensacionalismo, se opina que el dispensacionalismo es interiormente inconsistente e incapaz de armonizarse con todos los datos bíblicos. John Bowman, atacando a la Biblia de Scofield y su enseñanza de las dispensaciones, nos dice en el libro La Biblia y las religiones modernas, de este modo: este libro representa tal vez la más peligrosa herejía actualmente hallada dentro de los círculos cristianos. Además, se aduce que Scofield no sabe distinguir desde el comienzo de su interpretación bíblica entre dispensación y era. Recordemos que Scofield sostiene que en la Biblia hay 7 dispensaciones: la inocencia, conciencia, el gobierno humano, promesa, la ley, la gracia y el reino. Por otra parte, Bowman sostiene que la palabra que se traduce como dispensación nunca significa ni significó un periodo de tiempo como tal, como asume Scofield. Para Scofield, la palabra dispensación significa un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado en relación a la obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Elohim. Tenemos que entender que el Creador es uno es su nombre y una es su palabra, una es su voluntad y uno es su pueblo. Está escrito en la misma palabra: una sola fe, un solo pueblo. Entonces, si hay una sola voluntad, ¿cómo es posible que este tipo de herejías, como las dispensaciones, una doctrina totalmente antisemita que, como ya estuvimos estudiando,
ha sido arrastrada a través de siglos y siglos, pero hasta la fecha sigue teniendo adeptos. De hecho, Scofield verdaderamente se equivoca cuando le da a la palabra dispensación el sentido de tiempo y no de servicio, como se sugiere la palabra en cuestión. Recuerde que la palabra significa o se define como administración o la dirección de la propiedad de otros. Los creyentes primitivos en Yeshua el Mesías siempre estuvieron a la espera de la revelación de Yeshua nuestro Mesías. Por ejemplo, Sheliach Shaul, traducido como el apóstol Pablo por los cristianos, le escribe a los creyentes de Corinto y les dice, esperando la manifestación, es decir, la revelación de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 7. En cambio, los dispensacionalistas están esperando no el apocalipsis de nuestro Mesías, sino el rapto secreto, 7 años antes de dicho acontecimiento. Esta es otra sustancial diferencia entre la fe de los primeros creyentes y los modernistas, dispensacionalistas y errantes.